Buenas tardes para todos, buenas tardes para los que nos acompañan en este momento, en esta presentación, en este espacio creado por la Facultad de Ciencias Empresariales, el programa de Contaduría Pública, que se denomina Pregúntele al NAF. El día de hoy tenemos el tema Cambios en el calendario tributario nacional y territorial. Tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya estamos acá con ustedes. Espero que podamos compartir estos temas que son tan pertinentes en esta época de contingencia. Bueno, entonces para el día de hoy, antes de iniciar con la agenda me presento. Mi nombre es Silvia García Tolosa. Yo soy docente del programa de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Voy a estar acompañándolos en este espacio el día de hoy. Agradezco nuevamente a toda la comunidad que nos acompaña. Bienvenidos a este espacio. Vamos a estar hablando de estos cambios en el calendario tributario y pueden por favor allí loguearse en el fanpage de la Facultad de Ciencias Empresariales y hacer sus preguntas, que estaré atenta. Bueno, entonces la agenda del día de hoy: tenemos cambios en el calendario tributario a nivel nacional y cambios en el calendario tributario a nivel distrital. Entonces recordemos un poco, aquí hacemos el paréntesis que tenemos acá en Colombia. Digamos, los temas tributarios tienen como una clasificación. A nivel nacional es que opera en todo el territorio colombiano, y a nivel distrital es que opera, digamos, en diferentes territorios, que ya puede ser municipal, distrital, departamental. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿listo? Calendario tributario nacional o impuestos nacionales se rigen por la Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales, DIAN, ¿cierto? Que ellos, digamos, son los que tienen la responsabilidad de fiscalizar, regular, vigilar, digamos, todo el cumplimiento que se da con estos impuestos nacionales. Y para estos impuestos territoriales, o acá lo tenemos distritales, municipales, ¿cierto? Entonces vamos a tener las diferentes zonas. Entonces vamos a tener los municipios, vamos a tener incluso también, por ejemplo, acá en Bogotá, pues el distrito capital, vamos a tener Bogotá, y las entidades que van a tener, digamos, a cargo la fiscalización, la verificación, el recaudo incluso de estos impuestos, va a ser las secretarías de Hacienda. Bien. Bueno, entonces iniciemos. Entonces, como todos sabemos, por el pasado mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó o declaró el brote del COVID como pandemia mundial. Entonces, debido a esto, ¿cierto? Se ha causado un impacto bastante fuerte en las diferentes empresas a nivel nacional. ¿Impactos de qué tipo? Digamos que en todas sus áreas de operación, áreas financieras, áreas operativas, áreas de ventas. Entonces, cada una, digamos, de esas áreas se ha visto impactada. Y pues no podemos dejar de lado el área tributaria, ¿cierto? Digamos que para contrarrestar este tema, digamos, ese impacto que han tenido las organizaciones a nivel económico, el gobierno, digamos que ha dado unos plazos para que esas organizaciones que se han visto impactadas por este tema de la contingencia del COVID, que pues bien, como todos sabemos, se ha declarado el aislamiento inicialmente preventivo, luego obligatorio, pues ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar sus negocios, que se hayan bajado los ingresos, que no se opere de la misma manera. Algunas han ido volviendo a la normalidad con todos estos, digamos, nuevas directrices que ha dictado el gobierno para que se reabran diferentes sectores, pero aún así el impacto pues fue bastante grande. En vista de eso, pues el gobierno digamos que como forma de ayudar a las empresas, diferentes normativas para darles un plazo para el pago de sus impuestos, que ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy.
cómo o cuáles han sido esos cambios en el calendario tributario para que lo tengan presente las diferentes empresas y personas que deben presentar o que tienen la obligación de presentar los diferentes impuestos. Entonces iniciamos con el cambios en el calendario tributario nacional y nos retornamos un poquito a diciembre del año 2019 cuando se realizó el decreto 2345 que reglamenta, ¿cierto?, el título 16 del libro 1 del decreto 1625 del 2016, que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. Entonces este decreto 2345 del 2019, cuando salió en su momento, estipulaba todo el calendario tributario para el año 2020, grandes contribuyentes, personas jurídicas, personas naturales. Hablamos de presentación de impuestos nacionales en este momento, acuérdense que empezamos con ese tema, y hablamos acá de temas como declaración de renta y complementarios para personas naturales y jurídicas. Hablábamos de también calendario para IVA, para impuesto nacional al consumo y para retención en la fuente. Digamos que acá digamos que allí es donde está enmarcado, donde está establecido ese calendario tributario inicial que se debía cumplir en el año 2020. Entonces allí encontrábamos un poco digamos que las diferentes fechas. Entonces recordemos que un poco que la declaración de renta y complementarios para digamos que tiene allí diferentes fechas para los que son grandes contribuyentes y para los que son personas jurídicas. Hablábamos también allí en ese decreto 2345 un poco de los requisitos que tenían las personas naturales o que deben tener las personas naturales para estipular si deben o no presentar su declaración de renta. Entonces allí en la 2345 hablábamos del pago de una primera cuota de la declaración de renta que se inició en febrero. Entonces como digamos que fue tan pronto y antes de que se decretara todo ese tema de la pandemia, ¿cierto?, pues muy seguramente muchas empresas ya habían pagado esa primera cuota, ¿cierto? Y solamente hasta digamos que el mes de marzo, inicialmente el 19 de marzo exactamente, que fue cuando empezó digamos a salir los primeros decretos para modificar estos calendarios. ¿Listo? Entonces es como para tener en cuenta un poco este decreto 2345 del 2019, que aquí es donde nosotros traemos como inicialmente ese calendario que se debía cumplir en el año 2020 y que muy seguramente, ya lo vamos a ver más adelante, habrá algunos impuestos que no se van a ver modificados con esos decretos posteriores que se han emitido en el 2020 a raíz de la declaración de la pandemia y que continúan bajo esta, digamos, calendario del 2345 del 2019, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces el primer decreto que se emite el 19 de marzo del 2020 es el decreto 435. Aquí entonces habían unas, digamos que se plantean unas modificaciones para el calendario tributario de ciertos sectores económicos. Entonces acá hay que tener muy en cuenta que son unos sectores económicos especiales, con unas actividades. ¿Por qué? Porque, digamos, dada toda la contingencia que se declaró el 11 de marzo, como les mencionaba anteriormente, por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia, y adicional a eso también pues el Ministerio de Salud también emitió la resolución 385 del 2020, que se declaró la emergencia sanitaria. Entonces, digamos, a raíz de eso se dictaron ciertas medidas y pues muchas de esas medidas dentro de eso fue el tema de el aislamiento obligatorio, la cuarentena, y hay algunos sectores que se vieron más impactados que otros. ¿Cuáles son esos sectores? Entonces hablamos acá, como lo vemos en la presentación: servicio de expendio de comidas y bebidas, agencias de viajes y operadores turísticos. Entonces, inicialmente este decreto 435 del 19 de marzo habla de postergar o cambiar los calendarios económicos, calendario tributario para únicamente esos sectores económicos. Y hablamos de qué tipo de impuestos. Entonces acá hablamos de IVA del bimestre 2 cuando se declara bimestral, cuatrimestre 1, ¿cierto? Que hablamos de cuatrimestre que es de enero a abril
del 2020 para los que declaran cuatrimestral, impuesto nacional al consumo, porque por acá estamos hablando de servicios de expendio de comidas y bebidas que son obligados a declarar impuesto al consumo bimestre 2 y la declaración de renta. Entonces acá en este decreto 435 hablamos inicialmente de ese cambio de calendario para esos sectores económicos. Aquí en el decreto 435 ustedes pueden ver, si de pronto para que lo consulten, ahí en el decreto 435, ustedes van a ver exactamente los códigos SIU que cobija este decreto. Entonces hablamos del código, por ejemplo, 5611, que es expendio a la mesa de comidas preparadas. Hablamos también del 5613, 5619, expendio de comidas preparadas en cafeterías, otros tipos de expendio de comidas preparadas no clasificadas previamente, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Digamos que aquí tenemos estas. También tenemos la 7911, que es actividades de agencias de viaje, y 7912, actividades de operadores turísticos. Entonces miren que lo que les mencionaba hace un momento, pues hay unos ciertos sectores que de pronto fueron más impactados que otros. Algunos pues muy seguramente pudieron desarrollar o continuar con su operación a través de trabajo en casa, con sus colaboradores, buscaron otras herramientas tecnológicas para hacerlas. Otros sí definitivamente tuvieron que cerrar. Y aquí digamos que vemos dentro de ese grupo a estas empresas, los restaurantes, cafeterías, bares, prácticamente que tuvieron que cerrar. Y adicionalmente pues el sector turístico y por ejemplo el tema de las aerolíneas, pues como se cerraron aeropuertos, terminales, entonces pues obviamente también se vio allí impactado el tema. ¿Listo? Veamos entonces acá qué cambios. Entonces por acá les tenemos. Entonces dice que grandes contribuyentes, entonces acá se otorgaron unos plazos para grandes contribuyentes el impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces pago de su segunda cuota va hasta el 31 de julio del 2020. Su pago de su tercera cuota, ¿cierto?, va hasta el 31 de agosto del 2020. Entonces aquí les dieron como esas dos prórrogas adicionales para que pudieran pagar o ponerse, digamos, a hacer el pago de sus cuotas del impuesto de renta y complementarios. Para personas jurídicas, entonces hablamos de un pago de una primera cuota hasta el 31 de julio del 2020 y pago de segunda cuota hasta el 31 de agosto del 2020. Entonces recordemos algo bien importante, y es que hay que tener en cuenta los dos últimos dígitos o el último dígito del NID de la empresa para hacer la consulta exactamente hasta cuándo puede hacer la presentación de los impuestos esa organización, ¿cierto? Donde podemos de pronto revisar, pues no lo traje aquí en la presentación detallado, ¿cierto? Porque pues es, digamos que tenemos allí muchos números y muchas fechas, entonces de pronto se vuelve aquí un poco tedioso, pero ustedes lo pueden consultar. Entonces acá tenemos ya como el nombre del decreto que habla de este tema, es el 435 del 19 de marzo del 2020, y acá podemos revisar de acuerdo a los dos últimos números dígitos del NID sin el dígito de verificación, ¿cierto? O los dos últimos del dígitos del NID. Normalmente para grandes contribuyentes hablamos del último dígito, para personas jurídicas de los dos últimos dígitos. ¿Listo? Entonces hablamos acá de esos cambios en esos calendarios. Para el tema del IVA y del impuesto nacional al consumo, que también abarca este decreto 435 del 19 de marzo del 2020, entonces hablamos del IVA, que el segundo bimestre, que corresponde a marzo-abril, y primer cuatrimestre, que hablamos de enero-abril. Recordemos que estamos hablando específicamente de esos sectores económicos, o las empresas que corresponden a esos sectores económicos tienen un plazo de presentarlo hasta el 30 de junio del 2020. Y para el impuesto nacional al consumo, porque aquí pues tenemos sectores de venta de comidas preparadas, restaurantes, cafeterías, bares, entonces aquí tenemos un plazo del segundo bimestre hasta el 30 de junio. Todos estos cambios ustedes ya los pueden consultar en la página de la DIAN. Entonces recordemos allí que la página de la DIAN pues tiene su calendario tributario, lo está presentando
y aquí ya ustedes lo pueden consultar. Todos estos cambios ya están allí actualizados para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. Por acá tenemos, bueno, entonces hasta aquí digamos que teníamos el decreto 435 del 19 de marzo del 2020, que tenía esas disposiciones y como les había mencionado anteriormente, solamente y exclusivamente es para esas empresas que están estipuladas allí, ¿cierto? Y adicional a eso que allí me menciona los códigos SIU de esas actividades o de esas empresas o la actividad que tiene esa empresa para cobijarse a este decreto. Listo. Muy bien. Entonces continuemos acá en el decreto, bueno, posterior a eso, el 6 de abril del 2020, se emite el decreto 520. Entonces, este decreto nos trae otros cambios en materia de calendarios tributarios, ¿cierto? ¿Qué cambios nos trae acá o qué impuestos nos cobija acá? Entonces tenemos acá por un lado impuesto, presentación y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de grandes contribuyentes y personas jurídicas. Acá ya no me habla o no me especifica tipos o actividades económicas como lo hizo en el anterior, y adicional a eso también habla del cambio en el calendario de presentación de activos en el exterior, también para grandes contribuyentes y personas jurídicas. Entonces acá en el decreto 520, que fue emitido el 6 de abril del 2020, entonces digamos que se inicia también hace cambio en el pago de la segunda cuota para grandes contribuyentes, porque acuérdense que les mencionaba anteriormente que los grandes contribuyentes en ese decreto 2345 pues su primera cuota era en febrero, entonces muy seguramente ya la habían pagado porque pues esto se emitió hasta abril. Y adicional a eso, acá en el pago de segunda cuota iniciaron en abril. De acuerdo, hay que tener, y vuelvo y les repito, en cuenta el último dígito del NID. Entonces acá para el pago de la segunda cuota empezaron el 21 de abril para grandes contribuyentes y fueron hasta el 5 de mayo. El pago de declaración y pago de su tercera cuota va a iniciar el 9 de junio y va a terminar el 24 de junio. Obviamente teniendo en cuenta su último dígito del NID. Recordando ahí un poco también, aquí en el, digamos en el decreto 520 se especifica temas como porcentajes de, digamos, de las cuotas que deben pagar para el tema de la declaración de renta. Por ejemplo, habla del valor de la primera cuota que no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año grabado 2018, una vez liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la renta en la respectiva declaración. Entonces acá hay que tener en cuenta que también menciona un poco eso. ¿Listo? Personas jurídicas, entonces personas jurídicas también se vieron afectadas o nos cambió también ese tema de los calendarios tributarios para presentación de declaraciones de renta. Entonces el pago de la primera cuota inició el 21 de abril y va hasta el 19 de mayo. Entonces la primera cuota hablamos de que es el 50% del valor a pagar liquidado en la declaración de la declaración de renta del año 2018. ¿Cierto? Y la primera cuota, entonces hablamos de 21 de abril hasta el 19 de mayo. Y la segunda cuota y declaración viene desde el 1 de junio hasta el 1 de julio. 1 de junio hasta el 1 de julio, prácticamente que un mes allí tenemos la declaración y el pago de la segunda cuota. ¿Listo? Para el tema de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes contribuyentes y personas jurídicas, aquí que vemos la presentación de activos en el exterior, entonces los cambios allí que se dieron fue, para grandes contribuyentes se inicia el 9 de junio y termina el 24 de junio, teniendo en cuenta su último dígito del NID. Para personas jurídicas, entonces iniciamos el 1 de junio y también va hasta el 1 de julio. Eso es para presentación de activos en el exterior,
¿cierto? Entonces acá tenemos decreto 520 de 6 de abril de 2020, que es donde se estipula. Estas nuevas fechas también ya están incluidas allí en el calendario tributario que presenta la DIAN en su portal. Entonces allí ya encuentran, digamos, que toda esta información actualizada. Bueno, continuemos con otro tema de impuestos nacionales, y es algo que se llama la información exógena. La información exógena también tuvo unos cambios, ¿cierto? Digamos, en esas fechas de presentación. Entonces, inicialmente también por allí había unas resoluciones donde se estipulaba un calendario, pero el 25 de marzo del 2020 se expide la resolución 0027, que hace el cambio de todo el calendario para presentación de información exógena de grandes contribuyentes y personas jurídicas. Entonces, en la resolución anterior se iniciaba la presentación el 28 de abril. Con este cambio de esta nueva resolución 0027 del 25 de marzo, para grandes contribuyentes inician los vencimientos el 15 de mayo del 2020. Acá recordemos que para grandes contribuyentes tenemos que tener en cuenta el último dígito del NIT. Y finalizamos el 29 de mayo. Entonces acá, digamos, obviamente cada uno hay que ir a mirar, digamos, en el calendario cuánto, o la resolución, cuando nos corresponde de acuerdo a ese último número del dígito del NIT. Entonces vamos del 15 de mayo para presentación de información exógena hasta el 29 de mayo para grandes contribuyentes. Para personas jurídicas y naturales que están obligadas a presentar su información exógena, en la anterior resolución se iniciaba el 13 de mayo, pero el cambio o el plazo que se dio con la resolución 0027 del 25 de marzo del 2020 inician el 1 de junio del 2020. Acuérdense que para personas jurídicas y naturales tenemos que tener en cuenta los dos últimos dígitos del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Entonces vamos también de 1 de junio hasta 1 de julio. ¿Listo? Entonces acá ese es en el tema, digamos, que le concierne al tema de impuestos nacionales. Otros impuestos, entonces recordemos que a nivel nacional encontramos otros impuestos, ¿cierto? No solamente los mencionados anteriormente como declaración de renta, hablamos por ahí de IVA, impuesto al consumo, declaración de activos en el exterior, ¿cierto? Hay otras disposiciones, por ejemplo, el IVA, que son para entidades que no están allí involucradas en ese decreto, en el decreto que hablamos, en el primero que se expidió el 435, que me estipula las actividades económicas. Entonces hablamos, porque allí solamente me hablaba de plazo para IVA de esas actividades, no para las demás organizaciones. Entonces esas otras organizaciones, por ejemplo una ferretería, ¿cierto?, continúan con su calendario tributario expedido o establecido en el 2345, ¿cierto? Entonces allí, digamos que eso no sufrió ningún cambio, sigue siendo las mismas fechas. Entonces allí vamos, por ejemplo, acuérdense que pues acá tenemos un tema que si es bimestral o cuatrimestral, entonces dependiendo de, entonces por ejemplo ahorita actual, entonces en cuatrimestral ya vamos en el primer cuatrimestre, entonces empezaban los vencimientos el 12 de mayo y van hasta el 26 de mayo. Eso allí no tuvo ningún cambio, digamos que eso no se ha abordado en ningún decreto hasta el momento, sigue todo igual. Lo único que sí, digamos, la DIAN ha emitido, digamos, o ha difundido información para que las personas, obviamente, que no puedan cumplir con la obligación del pago, sí tienen que declarar en las fechas normales, pero el pago de pronto no lo pueden hacer, pueden acercarse a la DIAN y hacer acuerdos de pago, dependiendo si es a un año o más de un año. Entonces, si es a un año, lo que tienen que hacer es relacionar unos documentos, relación de activos, básicamente, que es allí cuando tenemos un año. Cuando es a más de un año, que voy a pedir un plazo a más de un año, sí tengo que tener una garantía y me piden pues unos documentos específicos para esa garantía. En tema
intereses, descuento de intereses, el único, digamos, allí beneficio que se tiene hasta el momento estipulado por la DIAN es que sean impuestos que hayan vencido antes del 31 de diciembre del 2019. Entonces, por ejemplo, que yo tengo, no sé, una declaración de IVA y venció, un ejemplo, el 10 de diciembre, no sé, un ejemplo, ¿cierto? Y no lo pagué, entonces, y pues me ha venido corriendo unos intereses, esos intereses sí pueden tener un descuento, pero si la declaración se venció después del 31 de diciembre, no voy a tener un descuento. Entonces, digamos que la información que está difundiendo la DIA, ¿listo? Entonces, IVA continúa igual para esas otras organizaciones que no están estipuladas en el decreto 435 del 2020, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Retención en la fuente igual, entonces sigue los mismos calendarios, allí tampoco se tuvo ninguna modificación, retención en la fuente sigue igual. Entonces tenemos también, por ejemplo, la actual, la declaración de renta, perdón, de retención en la fuente. Entonces inició el 12 de mayo y va hasta el 26 de mayo, teniendo en cuenta el último dígito del NIT. El IVA también, acuérdense que es teniendo en cuenta el último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Entonces tenemos la bimestral, que es marzo-abril, tenemos también vencimiento del 12 al 26 de mayo y cuatrimestre también del 12 al 26 de mayo. Entonces, para tener en cuenta esto. Declaración de renta de renta y complementarios para personas naturales, ¿cierto? Entonces acá, hasta el momento, no se ha emitido ninguna información, decreto, reglamentación por parte de la Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales que corresponda a modificación de calendarios de renta de personas naturales, hasta el momento. Pueda que pues sí se vayan a hacer algunas modificaciones. Recordemos que estas declaraciones empiezan sus vencimientos el próximo 11 de agosto y van hasta el 21 de octubre. Entonces pueda que allí existan algunos cambios que vayan a presentarse, ¿cierto? Entonces, otros tipos de impuestos acá, por ejemplo, gasolina y ACPM, continúan con sus calendarios, carbono igual, el consumo, veíamos también que tenía allí la modificación. Precios de transferencia también tuvo allí, sigue con su mismo calendario. Vemos que allí no hemos tenido ninguna modificación. Impuesto al patrimonio también, tenemos allí las mismos calendarios. Inicia ahorita el 12 de mayo, inició el 12 de mayo, perdón, y va hasta bueno, digamos que la primera cuota va del 12 de mayo hasta el 26 de mayo, declaración y pago de segundo de cuota empieza el 28 de septiembre hasta el 9 de octubre. Entonces allí tenemos esos mismos calendarios, digamos que esos otros impuestos no han sufrido ningún cambio. ¿Listo? Continuemos ahora con el cambio en el calendario tributario distrital. Entonces acordémonos que hablamos acá ahora de esos impuestos que se rigen en los departamentos o en los territorios de orden territorial. Entonces, por decir algo, entonces tenemos unos impuestos, por ejemplo, en Medellín, tenemos unos impuestos en Bogotá, ¿cierto? Entonces, de orden territorial, cada, digamos, territorio tiene unos impuestos adicionales que son diferentes a los nacionales. Entonces, el día de hoy pues vamos a conversar de los distritales, que son acá los de Bogotá, que están a cargo de la Secretaría de Hacienda, que también tuvo allí bastantes cambios. Muy seguramente sí necesitamos consultar cambios en el calendario tributario, digamos, de Medellín. Tendríamos que ir a remitirnos a la Secretaría de Hacienda de Medellín para verificar esos cambios que tuvo en el calendario tributario. Entonces hay que ir a remitirse a cada una de esas zonas o digamos de los municipios o ciudades en las que yo tenga que hacer la declaración. ¿Listo? Entonces el 25 de marzo del 2020 se emite el decreto 093 por la Secretaría de Hacienda, donde se hace el primer cambio o modificación de calendario tributario, y hablamos acá de dos impuestos, que es el impuesto predial y de vehículos. Entonces el impuesto predial, digamos que su vencimiento inicial era más o menos en abril, hacia abril-mayo,
pero digamos que se postergó o se cambió esa fecha hasta junio 5 con un pago con el descuento del 10% y hasta junio 26 con pago sin descuento. Yo tengo o se puede tener la facilidad de presentar ese impuesto por cuotas y para ello entonces hay que hacer una declaración virtual y empezar, digamos, solicitar el pago a cuotas que inicia el 30 de abril. El pago de la primera cuota sería el 12 de junio, pago segunda el 14 de agosto, el pago de la cuota 3 el 9 de octubre y el pago de la cuarta cuota el 11 de diciembre. Entonces ese fue el cambio que se presentó con el impuesto predial. Por otro lado tenemos el impuesto de vehículos. Entonces lo mismo, ese impuesto de vehículos también estaba más o menos para abril-mayo del año 2020 y se tuvo un cambio. Entonces acá tenemos dos fechas básicamente y es una con el descuento del 10% y otra sin el descuento. Primer vencimiento el 3 de julio y el segundo el julio 24. Esto hasta el momento, ¿cierto? Porque pues no sabemos si vayan a haber otras disposiciones. Posterior a esto se emite también la resolución 8490 de marzo del 2020 de la Secretaría Distrital. Entonces recordemos que esos medios magnéticos no solamente los presentamos a nivel nacional con la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, que veíamos allí que también tuvo unos cambios, sino también a nivel de Secretaría de Hacienda. Entonces también aquí involucramos los cambios y hablamos que se tiene plazo del 1 al 14 de julio, teniendo en cuenta el número, el último dígito del NID, sin el dígito de verificación. Entonces pueden consultar esta normatividad en la página de Hacienda de la Secretaría de Hacienda, y allí pueden consultar toda la resolución, por ejemplo en el tema de medios magnéticos, el calendario completo de acuerdo al número del NID, adicional a eso pues todas las disposiciones y reglamentaciones que se necesitan para realizar esa presentación de medios magnéticos. Por último tenemos acá la resolución 00195 de marzo del 2020, donde se habla de acá, no hablamos de medios magnéticos distritales, sino hablamos es de ICA y retenciones de ICA. Entonces acá lo mismo, entonces también se presentó un cambio en ese calendario tributario. Entonces recordemos que acá en el ICA y el RTICA, entonces el RTICA pues lo presentamos bimestral o se presenta bimestral, el ICA se puede presentar bimestral o anual. Entonces aquí también se presentaron unos cambios. Entonces el primer bimestre digamos que no tuvo modificaciones, que se presentó en marzo 20 para los que presentan bimestral, ¿cierto? Para los bimestres 2 y 3, que es marzo, abril, mayo, junio, ¿cierto? Hay un plazo para presentación tanto de ICA bimestral como de RTICA que va hasta julio 17. Se tiene plazo hasta julio 17 para presentar esas declaraciones. Bimestres 2 y 3, acá hablamos también de julio, acá hablábamos anteriormente de RTICA, ahora acá hablamos de ICA, que va hasta el 31 de julio, bimestres 2 y 3, ¿listo? El bimestre 4 lo tenemos hasta el 18 de septiembre, se tiene plazo hasta el 18 de septiembre, y el 5 hasta el noviembre 20. Ya para el 2021, entonces se tiene el plazo hasta el 15 de enero del sexto bimestre. Adicionalmente se tiene hasta esa fecha también de la presentación de los que hacen anual y para los preferenciales, que son como los, por decirlo así, personas naturales régimen simplificados, ¿cierto? Que ya no es régimen simplificado, sino responsable IVA, hablamos de 22 de enero. Esas son, digamos, como las fechas de presentaciones, los cambios que se han presentado en esos calendarios tributarios. Agradezco a todos su participación, su asistencia. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta.
Bueno, no tenemos por aquí preguntas. Pues una vez más agradecerles a las personas que se conectaron, a las personas que estuvieron acá escuchando esa información por su participación, a los estudiantes, egresados, a la comunidad en general, los profesores. Y nada, muchas gracias por el espacio y nos vemos en una próxima ocasión.